Buenas noches, tardes noches en esta temporada de Teonautas en su año 2025. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian y esto es Teonautas. Teonautas. Como vieron, hay toda una preparación en la medida de lo posible. Iremos mejorando todo el proceso y hoy quisiera compartir con ustedes una discusión que se ha hecho, o sea, aparte de calvinismo, ese debate antiguo bizantino entre calvinismo y arminianismo y todos los demás, los unos contra los otros, hoy quisiéramos hablar sobre un tema que por lo menos desde el cono sur, Chile, Perú, Bolivia, ha venido a ser como el estandarte de muchos grupos evangélicos y quisiera personalmente aportar con un granito de arena desde la comprensión bíblica, teológica, viendo varias fuentes para ver y dilucidar entre todos nosotros de qué se trata esto de la sana doctrina. ¿A qué apunta la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿La sana doctrina será vestirme como dice el pastor? ¿Será la sana doctrina hacer lo que dicen estrictamente mis líderes eclesiales? ¿O será la sana doctrina también, no sé, someterme a la disciplina eclesiástica? ¿Qué es la sana doctrina? La palabra en español es muy sencilla, es decir, quiere decir de sano, algo bueno, algo saludable, y de doctrina de enseñanza, enseñanza saludable. Otro término que muchas veces se entiende como sinónimo, pero no lo son, es recta doctrina, ortodoxia, o la recta manera de dar doxia o dar gloria a Dios. Eso es ortodoxia. Pero ¿qué es la sana doctrina en sí? Esa es una interrogante que quisiera en este humilde, pobre y pequeño podcast compartir con ustedes. Si me permiten, como buen docente, les tengo un PowerPoint para acompañar nuestro relato y así hacerlo un poquito más gráfico. Ayuda bastante tener apoyo gráfico cuando uno está haciendo alguna exposición. Ya se ha hecho canon tener bien. Espero se pueda ver correctamente esto. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina en sí? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se cree, lo que se piensa o lo que se afirma? Y hay que entender una cosa, cuando hablamos de Biblia, nosotros no podemos llegar a la Biblia ni a la fe queriendo añadir presuposiciones de nosotros propias, porque si nos acercamos a Dios, nos debemos acercar en los términos de Dios. Dios tiene sus propios términos y eso están para nosotros los cristianos evangélicos y protestantes. Todos hemos reconocido que las Santas Escrituras, ¿cierto? Credos más, credos menos. En la Santa Escritura está la verdad para nosotros. Entonces veamos qué es la sana doctrina. El término sana doctrina viene del griego Hagia no usa didache o didache, dependiendo de la transliteración que usted prefiera, la erasmiana o la más académica, pero el término se encuentra principalmente en tres escrituras, ¿ya? Que es donde tienen una ubicación espacial y una intencionalidad que el apóstol Pablo le da, que está en Timoteo, capítulo 1, verso 10, Tito
capítulo 1, verso 9, y Tito, capítulo 2, verso 1. Y en esto, el contexto que dan estos pasajes, o que se le da en estos pasajes a ese término, es decir, a la Hagia Didache, o Hagia Neusa, Didache ya conjugando el verbo, declinando la acción ahí, mi profesor de Equilibrio me mata si digo conjugar, aunque se conjuga, en fin. Enseñanza, esto significa literalmente, como le había dicho en español, enseñanza saludable o doctrina que promueve la salud espiritual. Este concepto se encuentra especialmente, como habíamos visto, en epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, donde Pablo específicamente exhorta a los líderes cristianos a preservar y enseñar la verdad del Evangelio frente a falsas doctrinas. Pero aquí estos pasajes ya nos muestran algo. Nos muestran que entonces, si existe una doctrina saludable, por antítesis, nosotros debiéramos inferir que también existen doctrinas no saludables o enfermantes o enfermas. Eh, Háblame, Señor, ¿qué está pasando entonces? Vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, en el pasaje, en el capítulo 1 de Tito, verso 9, dice, Pablo instruye a los ancianos en Tito 1:9 dice, Pablo instruye a los ancianos a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay que entender que ya en la época paulina ahí estaba plagado de contradictores del Evangelio. Sobre esto, John Stott comenta algo muy interesante, porque según Stott, este versículo destaca la importancia de que los líderes de la iglesia sean teológicamente competentes y fieles al mensaje apostólico. En su comentario, Stott sobre las epístolas pastorales enfatiza que la sana doctrina no solo tiene un componente intelectual, sino también un componente pastoral, ya que fortalece y protege a la iglesia en contra del error. Entonces, ubiquemos estos pasajes, ubiquemos la idea dentro de estos tres pasajes. Esta idea de la doctrina saludable podemos comenzar a inferir que tiene una orientación pastoral, es decir, una doctrina sana debiera dar salud espiritual. Y, y esa doctrina sana está en contraposición a la doctrina que está enferma. Y para que haya una doctrina sana, los ministros que imparten la doctrina debieran ser, ¿cierto? Según en las palabras de Stott, preferentemente competentes, competentes para enseñar, teológicamente competentes para enseñar y fieles al mensaje apostólico. Hay que recordar que nosotros recibimos el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y quienes siguen transmitiendo ese mensaje, ese querigma, son los apóstoles. Y luego de los apóstoles nos quedan los escritos de los apóstoles. Y también uno que otro documento, bueno, muchos documentos, algunos canónicos y otros no tan canónicos. En el pasaje del capítulo segundo de Tito, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si no tenemos un contexto del pasaje, un contexto mayor del pasaje de lo que nos dice antes, durante y después, no podremos lograr una comprensión del pasaje, una comprensión correcta, ¿cierto? A ver si tomo mi Biblia, mi electrobiblia, y si me permite el tiempo, vamos a ver de la traducción. Busquemos algo un poco, a ver, una traducción, la Biblia de las Américas, ¿cierto? Entonces vamos a ver Tito, capítulo 2 verso 1. Y el apóstol dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios. Ojo, ojo. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, enseña la sana doctrina, pero luego dice, da requisitos, plantea un estándar de quienes debieran enseñar la sana doctrina. Dice, los ancianos, los presbíteros, en el griego, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, presbíteras,
Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas y así da distintas. Es decir, según Pablo, como le aconseja Tito, una doctrina saludable debiera promover salud, pero es una salud práctica, es una salud que se vive en la vida diaria, que se vive en la casa. Y los requisitos para poder enseñar sana doctrina, uno de esos es ser marido de una sola mujer, tener buen testimonio con los de afuera y con los de adentro de la casa, porque no vale de nada tener solamente fama de santidad o fama de cristiano dentro de cuatro paredes. Este mandato refleja el deber continuo de los líderes de la iglesia de predicar y enseñar de manera consistente con la verdad revelada. Gordon Fee y Stuart, en How to Read the Bible for Us Its Worth, sostienen que esta instrucción subraya la aplicación práctica de la doctrina en la vida cotidiana, mostrando cómo las enseñanzas deben influir en la conducta y en la comunidad cristiana. Entonces ya vamos de alguna manera dibujando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando una idea en las escrituras, no basta solamente con ir al griego o al hebreo o ir a los diccionarios propiamente tal. Está bien entender el significado base de una palabra, pero las palabras, las frases, las ideas y los conceptos tienen un contexto que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento le dan un sentido. Entonces, no vale solamente leerse el versículo apartado, lo cual es una práctica horrorosa que debemos erradicar. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Debemos erradicar esa práctica, leer. Entonces, si estamos estudiando un concepto como la sana doctrina, debiéramos empezar a estudiar buscando en una concordancia, ¿cierto? Los usos del concepto. Entonces, vamos en esto, en Tito, en estas epístolas pastorales, vamos identificando que Pablo, el uso que da Pablo en su enseñanza respecto a la sana doctrina, es una enseñanza pastoral de guía, de guía en la vida cristiana. Entonces, frente a esa verdad, podemos inferir bastantes cosas. Podemos inferir que quienes enseñan sana doctrina o quienes viven sana doctrina debieran tener vidas probas. Y parte de tener una vida prueba es no decir basura de la gente, que es como quizás lo básico. Veamos y sigamos avanzando. Otro pasaje un poco más completo que está en Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1 del verso del 10 al 11, ¿ya? Y pueden ir comentando por si acaso estamos en vivo, así que para eso se pone en vivo, vayan comentando, haciendo sus aportes, preguntas y correcciones, ¿por qué no? Porque soy un ser humanito perfectible. Entonces, volvamos. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, del 10 al 11, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, después de dar una serie de criterios negativos, criterios éticos que plantea el apóstol Pablo a Timoteo, finaliza diciendo, y para cuantos, además de esto, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En este pasaje, Pablo establece un contraste entre las acciones inmorales y la sana doctrina que refleja el evangelio. Y esto aquí me estoy tomando de un comentario de William Moons, un experto en griego del Nuevo Testamento, en su comentario a las epístolas pastorales. Esta expresión, según Moons, enfatiza cómo la enseñanza saludable conduce una vida en conformidad con los estándares divinos, destacando la naturaleza redentora y transformadora del Evangelio. Entonces podemos concluir que la sana doctrina se asocia con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio puro, y se opone a las enseñanzas que causan corrupción espiritual y moral o moral. Promueve una fe viva, amor, obediencia a Dios y guía al creyente hacia una santidad. Y el concepto de santidad es otro concepto interesante que pudiéramos ver, porque
Lamentablemente en Latinoamérica se entiende la santidad como una estandarización en la vestimenta, y no necesariamente es eso. Si bien las escrituras nos invitan a vestirnos recatadamente, a vivir una vida sencilla, eso no significa que esa sea la esencia de una sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con una doctrina saludable que lo predican ministros competentes, ¿cierto? Que generan un entorno saludable tanto para, no solamente para los de adentro, sino también para los de afuera. Debemos entender que las cartas pastorales nos hablan a nosotros, pero también nos hablan a nosotros respecto a lo demás, a nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Porque, como dice un predicador, nosotros somos el primer evangelio que cualquier inconverso leerá. Entonces, nos compete a nosotros ser quienes, los primeros practicantes de esta sana doctrina, los primeros promotores y más que promotores, quienes vivan. Porque para enseñar consistentemente una doctrina es necesario vivirla. De eso se trata la consistencia. Entonces, aquí vemos a mi querido karateca patrístico. ¿Qué nos dice la patrística? ¿Qué nos dice, qué nos dijeron? ¿Y qué nos dice? ¿Qué dijeron los padres de la iglesia frente a eso? Entonces, ya pasamos de un texto apostólico, ¿cierto? De autoría de Pablo a Tito, Timoteo, ¿cierto? Veamos, y ya tenemos, vamos viendo el criterio de lo que significa esta sana doctrina, esta doctrina saludable, una doctrina que debe ser consistente, una doctrina que da salud espiritual, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las perspectivas que nos da la patrística, que fueron los discípulos que posteriormente los apóstoles también les tocó el desafío de guiar a las comunidades cristianas? Algunos muy posteriores a la época de los apóstoles. Entonces, aquí ya entramos eh, en una tierra bastante bonita. Los padres de la iglesia enfatizaron la importancia de preservar, perdón, la doctrina apostólica y combatieron las herejías que desviaban a los creyentes del núcleo de la fe cristiana. Algunas de sus ideas sobre la sana doctrina incluyen, veamos a Ireneo de León del siglo segundo, este padre de la iglesia, en su obra Contra las herejías, definió la sana doctrina, la entendió, ¿cierto? En tanto la enseñanza que proviene directamente de los apóstoles y se encuentra resumida en la regula fidei o regla de fe. Para él la doctrina correcta, sana, era aquella que, primero, afirmaba la fe en un solo Dios verdadero, segundo, reconocía a Cristo como Hijo de Dios encarnado, y tercero, preservaba la tradición apostólica transmitida por los obispos legítimos. La verdad debe ser siempre coherente con lo que la Iglesia ha enseñado desde el principio. Eso lo dijo Ireneo en su tomo 2 de Contra las herejías. El tema es el siguiente. Insisto, historia, historia y más historia. Contexto, contexto y más contexto. Trabajo, trabajo, dijo el otro. ¿Por qué digo esto? Porque entonces entendemos que el sentido de la doctrina saludable de Pablo estaba arraigado en una practicidad, en una problemática real situada en su tiempo, ¿ya? Y hay que entender que cada autor bíblico o extra bíblico, en el caso de la patrística, hablan situados desde su contexto, se sitúan. Todos hablamos, pensamos, leemos y escribimos situados. No es lo mismo alguien que escribió en la época de Pablo como alguien que escribió 200 años después. Entonces, en esta época patrística, habían varias discusiones en el aire. Entonces, Pablo se enfrentó en este contexto a gente que en la época de Pablo se predicaba, estaban las herejías gnósticas, estaban los judaizantes, quienes todavía, a pesar del concilio de Jerusalén, salieron a predicar que había que circuncidarse y guardar el Antiguo Testamento de la manera de los judíos. Estaban todas esas doctrinas dando vuelta y Pablo da una respuesta y habla de la doctrina saludable. Aquí ya en el segundo siglo, aquí podemos ver cómo Ireneo refleja los problemas de su época, porque afirmaba la fe en un solo Dios verdadero, porque todavía se estaba debatiendo la doctrina de la Trinidad.
y antes de que se debatiera en la iglesia antigua la doctrina de la Trinidad, los primeros ataques que recibió la doctrina cristiana fue respecto a la divinidad de Jesucristo. Y había un partido que afirmaba que Jesucristo era una creación, una criatura, y otros que afirmaban que era Dios, porque la iglesia desde primitivo, desde muy antiguo que venía afirmando la divinidad de Jesucristo para finalmente llegar a la formulación dogmática Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. La segunda afirmación que dice Ireneo de León es que reconocía a Cristo, claro, como hijo de Dios encarnado, y tercero, preservaba la tradición apostólica transmitida por los obispos legítimos. Y esto es uno de los problemas perennes de la de la patrística, porque se estaba formando, en este contexto, la iglesia estaba cristalizando su doctrina y al mismo tiempo se estaba ordenando de la manera más eficiente para la necesidad de la iglesia. Y para eso era necesario tener un liderazgo legítimo, un liderazgo reconocido por todos y una verdad reconocida por todos en todos los lugares, en todos los tiempos. A eso se aspiraba en esa época. Por eso Ireneo en contra de las herejías dice y afirma, la verdad debe ser siempre coherente con lo que la iglesia ha enseñado desde el principio. Atanasio de Alejandría, aquí, mi querido Atanasio, usted lo puede ver ahí. eh, a veces podemos caer en, en la tentación de decir que todos los iconos se parecen y sí se parecen, pero no son iguales. Parece que hay que estudiar iconografía y los hermanos ortodoxos pueden enseñar bastante. De hecho, algunos dan, a veces se da curso bien interesante. Atanasio de Alejandría, ya en el siglo cuarto, defensor propiamente tal. Ojo, en el siglo cuarto aproximadamente se seguía defendiendo la doctrina trinitaria frente al arrianismo que planteaba que solo Dios es Dios y el Hijo una criatura, y así. Atanasio insistió en que la sana doctrina debe preservar el misterio de la Trinidad y la plena divinidad de Cristo. Para él, las enseñanzas incorrectas destruían la esencia del Evangelio. Ojo, interesante esto. Sobre los concilios de Arminium y Seleucia afirmó, la sana doctrina de la fe debe ser defendida contra todo error. Y aquí la defensa, la apologética de la sana doctrina se radicaliza. Se radicaliza porque las posiciones estaban radicalizadas en la época de Atanasio, en ese enfrentamiento entre el partido trinitario y el partido arriano, que a veces, que en esa guerra que duró bastante, más de 300 años, en poder definir el partido ganador, y de hecho todavía existen arrianos, iglesias de talante arriano. O sea, no se pudo erradicar ese error dogmático. Pero aquí Atanasio ya identifica esta sana doctrina con la defensa de la fe, contra todo error. Aquí avanzando nos encontramos con quien tiene muchos detractores, pero es fácil desde el año 2025, aquí situado con internet, con wifi y con lecturas fáciles, donde tener un libro ya ni siquiera es necesario, sino que desde tu celular te lo puedes hasta leer una aplicación. Juzgar a personas que dependían de su biblioteca, del zeitgeist también, del espíritu de su época, obviamente todos somos hijos del espíritu de nuestra época, y de lo que les llegaba, de la información en la cual podían acceder. Entonces, Agustín es controversial en tanto se le ha dejado de entender. Y aquí hay un principio que yo creo que debiéramos hablar todos los cristianos de aquí en adelante, ojalá siempre, que es el problema de que en los debates teológicos, filosóficos y apologéticos, deberíamos nosotros tener siempre generosidad y partir por la premisa de que quien defiende una doctrina o una postura, por muy contraria a la ortodoxia, por muy contraria a lo que piense mi denominación o tradición cristiana, yo debiera pensar que esa persona lo hace en el mejor de los espíritus, en el mejor de en la mejor de las intenciones, porque de otra manera los debates serán inviables, el diálogo será inviable, y es el problema que mucha gente entra en estos debates
sin lectura, sin formación, sin mayor entendimiento, simplemente, y lo digo tanto de los partidos de los calvinistas como de los arminianos, y los agustinianos como los tomistas. Un verdadero agustiniano, un verdadero tomista, un verdadero arminiano calvinista se lee, parte leyéndose los libros. Y después de que tú leíste los libros, más allá de obtener una serie de verdades fundamentales, que eso es una ilusión en la búsqueda intelectual, yo en la medida que estudio, más que tener verdades fundamentales, voy asumiendo interrogantes fundamentales. Un interrogante fundamental es que, un ejemplo, si bien yo podría formular, como hablamos ahora de la sana doctrina, podría formular la doctrina de la Trinidad, hablar de la Trinidad, enseñar de la Trinidad. Sin embargo, la verdad última del dogma, de esta doctrina, es que es un misterio, es un bendito misterio. Y cuando asumimos que que Dios para nosotros, lo que sabemos de Dios, es lo que Dios ha querido que nosotros, de lo cual nosotros nos enteremos, ¿cierto? En cosas de fe debiéramos acercarnos a las verdades de fe con humildad y con un espíritu de diálogo. Yo personalmente soy conservador y todos lo saben, pero sin embargo los hermanos o las personas que ya están en una etapa, un estadio post-cristiano, por más que yo le diga sus errores, por más que yo los insulte, eso no va a hacer cambiar la posición de nadie en temas de fe. Y tampoco es la aproximación apropiada, por decirlo así. Pero bueno, avancemos. Entonces, Agustín relacionó la sana doctrina con el amor a Dios y al prójimo. Y yo creo que aquí Agustín vuelve de alguna manera, a la intención pastoral de Pablo. Es decir, la sana doctrina produce amor. La sana doctrina, si entendemos que la sana doctrina nace en Cristo, es la recta enseñanza de lo que, la saludable enseñanza que hemos recibido de Cristo y de Cristo a través de los apóstoles, entonces esta debiera traducirse en amor a Dios y al prójimo. En su obra de Doctrina Cristiana, Agustín afirmó que toda enseñanza cristiana debe guiar al creyente a una vida de amor y santidad. Citándolo literalmente, siempre formato Chicago, la verdadera doctrina es aquella que conduce al amor divino y la caridad hacia el prójimo. Y hay que entender que la caridad en el contexto de Agustín y de la teología más católico-romana no tiene que ver con el dar lo que nos sobra, como lo hemos entendido los latinoamericanos. Tiene que ver con una actitud, con una inclinación del corazón y la razón hacia lo bueno con respecto al otro. ¿Y qué pasa con nuestros queridos musculosos y poderosos reformadores? Aquí tenemos a un Calvino con creatina, a un Lutero. Bueno, Lutero no pudo bajar de peso, no llegó al corte para este podcast. Y aquí tenemos a un John Wesley que está con sus cintas de predicación muy musculado. Pero ¿qué nos dicen los reformadores respecto a esto? No los veremos todos de manera extensiva porque tampoco es una clase magistral, este es un podcast. Entonces, Juan Calvino, nuestro querido quemador de herejes, hay que entender a Calvino, hay que leer a Calvino y hay que debemos ser con Calvino más generosos, porque como hijo de su tiempo, y ese es el tema, el revisionismo histórico actual es muy egoísta, el revisionismo histórico actual es muy injusto con los personajes históricos. Yo asumo mi culpa, fui por mucho tiempo muy injusto con Calvino, porque me centré en lo malo, y si yo me centro en lo malo de todos los autores, queridos hermanos, queridas hermanas, me voy a quedar sin autor para analizar ni para hacer academia. Y si usted está estudiando ciencias médicas o psicología, usted sabrá que si nos ponemos a juzgar moralmente a todas las personas, nos quedamos sin ciencia. Volviendo a Calvino. Entonces Calvino destacó en sus institutos de la religión cristiana, querido arminiano, léalo, léalo. Y después de leerlo, conversemos, ¿ya? Yo estoy leyéndolo nuevamente, la segunda vez que lo leo. Gracias, Ricardo, por regalarme esos tomos en Corpus. Bien, entonces, Calvino, en sus institutos de la religión cristiana, eh, establece que la sana doctrina está basada exclusivamente en las escrituras como palabra de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Como hijo de su tiempo, Calvino llega al entendimiento al entendimiento reformado de la sana doctrina.
Entonces, dentro de la lucha reformada de la época de Lutero y de Calvino, tenía que estar basado eminentemente en las escrituras como palabra de Dios, rechazando las tradiciones humanas. Ojo, no todas las tradiciones que añadían o distorsionaban la enseñanza bíblica. Tú no puedes comparar la tradición litúrgica, por decir, de una iglesia reformada con las tradiciones de la época de la iglesia medieval, ¿cierto? De la iglesia decadente, de la época de los reformadores, la iglesia romana, ¿cierto? Que vendía básicamente la salvación, que le hacía un culto a las patas cortadas de los mártires, ¿cierto? No puedes comparar eso a las tradiciones verdaderas basadas en la Biblia porque eso también es válido. Eso no es una discusión en curso. Entonces, la sana doctrina es la que edifica al alma promoviendo la verdadera piedad. Nótese, lo que se ha mantenido hasta acá es que la sana doctrina es práctica, se vive, y apartando al hombre de la idolatría y el error. Ojo, ¿cómo alguien puede decir, y aquí voy a ponerme un poco apologético, porque hay algunos que están diciendo que básicamente lo que dijo Juan Calvino y la obra de Calvino era asquerosidad, y tú no puedes decir eso. No puede decir eso porque Calvino, al igual que nosotros ahora, él confesó a Jesucristo como el Señor durante toda su vida. Y que nadie puede que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede bendecir el nombre de Cristo. Y eso es escritural, está en la Biblia. Y Calvino lo hizo con sus errores. Ese es el tema. Calvino, como tú y como yo y como todos los autores reformados, estaba lleno de errores porque era humano, como usted y como yo. En su comentario sobre segunda de Timoteo, Calvino afirmó, el objetivo de toda enseñanza saludable es glorificar a Dios y guiar a los hombres hacia la salvación. Y personalmente coincido con este sabor reformado a esta enseñanza pastoral. John Wesley, mi querido y bien ponderado John Wesley. Pero bueno, aunque no se encuentre referencia directa al término sana doctrina, tengo que hablar de Wesley. Wesley enfatizó la importancia de la santificación y la perfección cristiana desde esta comprensión bíblica como algo práctico. En su obra A Plain Account of Christian Perfection, disculpe mi inglés que es pésimo, Wesley describe la perfección cristiana como esa disposición habitual del alma que en las Sagradas Escrituras se denomina santidad y que implica directamente ser limpiado del pecado, de toda inmundicia, tanto de carne como el espíritu, y por consecuencia estar dotado de aquellas virtudes que estaban en Cristo Jesús, ser tan renovado en la imagen de nuestra mente como para ser perfecto como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y nótese que aquí John Wesley nunca habla de motu propio, habla siempre muy basado en la escritura y en la patrística griega. De hecho, el concepto de santidad, como me ha enseñado mi amigo Carlitos, un saludo a Carlitos, tiene que ver con la teosis, apunta a a la unión con Dios. En la medida que yo me acerco y me uno a Dios como mi Señor, ¿cierto? Y me uno a sus propósitos y me uno en vida, eh, me acerco más a la santidad. Y esa santidad es práctica. Bien, volviendo ya a nuestra línea, la Confesión de Westminster habló sobre la sana doctrina y la definió como aquella que conforma la escritura instruye al hombre en justicia y santidad. Entonces estamos viendo un patrón común en la reforma magisterial. Por otra parte, la Confesión belga de 1561 resalta que la iglesia verdadera enseña únicamente lo que está en la Biblia, proclamando el Evangelio de manera pura y sin adulteraciones. Entonces, la sana doctrina, desde la perspectiva bíblica, patrística y reformada, se centra en la fidelidad al mensaje apostólico del Evangelio, al querigma, la preservación de la enseñanza de las Escrituras y la promoción de una vida que glorifique a Dios. A través de los siglos su núcleo ha permanecido constante, queridos, como podemos observar. Preservar la verdad divina frente a la distorsión y guiar a los creyentes hacia la santidad, el amor y la comunión con Dios. Y ahora viene, ahí está nuestro querido logo, vienen las preguntas para mí y para ustedes. Entonces, ¿tendrá
la sana doctrina que ver con el debate intelectual eminentemente? ¿Tendrá que ver la sana doctrina con aquello que me hace superior al resto? ¿Tendrá la sana doctrina que ver con algo que tiene que ver con tener la razón, básicamente? Parece que no. Parece que tanto Pablo como los padres de la iglesia, como los reformadores y y las confesiones de la iglesia apuntan a que la sana doctrina es algo práctico, es algo que se tiene que vivir. Pero ojo, yo creo que el principio de caridad es la clave aquí en esta discusión. Porque si yo estoy luchando por enseñar y por mantenerme en una doctrina saludable, eso primero debiera reflejarse en mi vida. Y si yo me esfuerzo en mantenerme en esa doctrina saludable, que se refleje en mi vida, debiera estar esforzándome, aprendiendo, trabajando junto con Dios, como buen sinergista que soy, para poder alcanzar y asirme de aquello. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con que un ministerio en específico tenga la razón, la verdad y quizás hasta la vida, o tendrá que ver con alguno que otro ministro o ministra que esté predicando lo que ellos consideran sana doctrina. Y es aquí donde nosotros, más que juzgar, debemos empezar a ser como los de Berea. Y aquí cito a lo que siempre dice nuestro querido Elías Chávez Bascuñán, profesor de teología de las Asambleas de Dios. La fe cristiana es una fe eminentemente práctica, aunque la reflexión teológica puede llegar a tener eh, inquisiciones, preguntas, interrogantes y afirmaciones muy elaboradas, pero básicamente todo se resume siempre a lo mismo. Es algo práctico, es algo que se ve. Y si tú estás trabajando junto con Dios y esforzándote por cambiar tu vida y esforzándote por llegar a los estándares de Dios, cuando uno está trabajando, lo que menos ve es lo que hace el otro. Lo que menos juzga es lo que hace el otro, porque si tú te estás esforzando de verdad, es porque no tienes tiempo para ver lo que el otro está haciendo a tu lado. Y si tienes tiempo y tienes el Espíritu Santo en tu vida y ves que el otro al lado tuyo lo está haciendo mal, quizás la actitud cristiana será unirte a esa persona, apoyar a esa persona y si quiere y si te lo permite, instruirla. ¿Qué piensas tú? Lo dejo para tu reflexión. Y bueno, ese ha sido nuestro podcast de este día domingo, pues perdón, viernes. Y procuraré que todos los viernes de a partir de este año, a esta misma hora, en este mismo lugar, podamos tener nuestro encuentro semanal para poder hablar de estos temas. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu reflexión? Eh, Vamos, comencemos a hablar. Y bueno, este ha sido este capítulo de Teonautas. Eh, Les ha hablado Cristian Vidal y les deseo muchas bendiciones para la semana.